Por eso está con nosotros el doctor Farhat, que viene a explicarnos cómo hacer para poder tener mayor medida en estas fiestas. Bienvenido, doctor. Bien, pues primero feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Espero que la hayan pasado bien en casita. Pero sí, tal vez nos hemos excedido un poquito con algunos alimentos, tal vez nos hemos pasado con las bebidas alcohólicas, tal vez nos hemos pues ganado algunos kilitos de más, y la idea es dar algunas recomendaciones para lo que nos queda de este fin e inicio del próximo año, entonces que no nos pasemos también de algunos alimentos que nos pueden afectar la salud digestiva. Ya pasó la cena del 24 y más de uno, ¿verdad? Comimos más de la cuenta y a veces pasa que nos indigestamos. ¿Cuál es la recomendación para poder mejorar y enfrentar la cena del 31, que ya casi viene? Bueno, queda una cena más, entonces hay que cuidarnos de algunas cosas que nos pueden afectar. Algunas personas tal vez ya están experimentando algunos síntomas como agrura, esa sensación como que se devuelve el ácido del estómago hacia arriba. Eso es típico del reflujo, y el reflujo ocurre por varias causas, pero uno de los mecanismos es que tal vez estamos comiendo un poquito más de la cuenta, que estamos tomando más licor de la cuenta, pero principalmente que estamos comiendo demasiados alimentos, principalmente en la noche, porque la mayoría de fiestas son nocturnas, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación para el paciente que ya está con agruras o con molestias en la boca del estómago, bueno, número uno, bajarle un poquito a los cítricos, a lo que es muy condimentado, a lo muy picante, no pasarse en la cantidad de bebidas alcohólicas, 2 o 3 copas es suficiente, ¿verdad? Y en cuanto a la cantidad de comida, tener mucho cuidado, porque a veces pasa uno, bueno, a mí me pasó que pasa uno en Navidad en una cena, luego le invitan a otra, y varias personas pues quieren invitarlo a uno que pruebe los alimentos, pero debemos de escuchar a nuestro cuerpo y no comer de más. Cuando ya nos sentimos llenos, entonces ese es el momento que debemos de parar, y 2 o 3 horas antes de que nos acostemos, ojalá que ya no comamos más para evitar el reflujo en la noche. Esas son las cosas pues que más afectan a los costarricenses. Hablando de eso, doctor, ¿qué pasa? Porque nosotros vamos a las fiestas, a veces comemos de más, también tomamos licor y nos desvelamos. ¿Cuál de esas 3 cosas nos afecta más? Principalmente pues el exceso de las 3, ¿verdad? Sí, todo junto. Exacto, todo junto. Si nos acostamos un poco más tarde, el problema es que generalmente estamos cenando tarde en la noche y eso nos puede generar problemas de reflujo. O hay algunas otras situaciones, por ejemplo, nos abusamos de alimentos que son grasosos, de harinas refinadas, que el tamalito, que también es pues el queque navideño, y se nos olvida consumir fibra. Entonces comemos menos frutas, comemos menos vegetales, menos hortalizas, hacemos menos ejercicio y además tomamos menos agua, con el problema de que el licor deshidrata un poquito. Entonces aumentar el consumo de agua es fundamental. Salir a caminar ahora que tenemos tiempo, 20, 30 minutos todos los días, eso está súper bien para la salud digestiva, y bajar un poco esos alimentos grasosos o las grandes cantidades de los mismos. Y aumenta también el consumo de harinas y de carnes. Bueno, claro, eso fue lo que pasó ahorita el 24 y seguimos en esa línea, ¿verdad? ¿Cómo podemos regularlo para no enfermarnos? Bueno, lo primero es que algunos costarricenses están haciendo lo que llamamos un truco, pero que al final de cuentas no ayuda tanto, que es brincarse los tiempos de comida. A veces el paciente dice, no voy a desayunar y no voy a almorzar porque se viene la cena y ahí me comeré todo. Bueno, algunos pacientes que están habituados a hacer ayunos intermitentes. Si el paciente ya hace esta dieta bien, sabe que en el periodo donde uno come no se tiene que sobrepasar, o sea, no hacer atracones. Atracones es esa sensación de que queremos comernos todo, queremos repetir de todo, queremos probar todo lo que nos están dando, y nosotros lo primero que tenemos que hacer es escuchar a nuestro organismo, como les decía. Cuando uno ya siente saciedad, hay que aprender a decir que no, porque también nos cuesta un poquito por presión social, que llega la tía que pruebe esto y la otra persona que lo repita, etcétera, y hay que saber decir que no. Hay que saber, ¿verdad? Cuidar el cuerpo. Total, y nosotros no presionar, porque por ejemplo, a mí me gusta cocinar y me gusta que prueben lo mío. Que todo el mundo coma lo que yo hice, me costó mucho. Aunque uno le duela, a veces hay que decir, no, bueno, ya pues está satisfecho, respetar a esa persona que ya no quiere comer más para evitar los abusos. Y en cuanto a las carnes, también, bueno, estamos comiendo, por ejemplo, más carne de res o más carne de cerdo, que es un poco más grasoso. Entonces les recomiendo ya para estos últimos días, por ejemplo, la cena del 31, una buena opción es el pavo, el pollo, pescado, carnes más magras, que tienen menos grasa, y pues al final de cuentas se puede disfrutar una buena cena con alimentos también saludables. Ahora usted nos hablaba de que el licor podría afectarnos, ¿verdad? A nivel de gastritis y demás, el reflujo, y que debemos de evitar las comidas condimentadas, pero ¿nos pueden afectar las comidas condimentadas aunque no consumamos el licor? Sí, por supuesto. Bueno, como tips para la parte de las bebidas alcohólicas, si van a tomar, por ejemplo, cerveza, que le sirvan un vaso para que se libere la espuma y eso no nos genere reflujo en la noche. Con respecto a las bebidas alcohólicas, como por ejemplo las que se usan con ligas,
bueno, intentar utilizar bebidas que sean cero o que no tengan azúcar para bajar un poco el gasto calórico, porque también los ticos en promedio en estas fechas aumentamos hasta 4 o 5 kilos, que ya es un montón, ¿verdad? 4 o 5. Es un montón, exactamente. Y lo otro que es muy importante evitar, digamos, hay algunas bebidas que tienen demasiada cantidad de cítricos, que limón, que sal, que pedacitos de naranja, etcétera. Entonces, pues si ya estamos con problemas de acidez, evitar esos pues que son demasiado pues cítricos o amargos. Y la otra recomendación es que en el centro de la mesa, donde estén toda la familia unida, etcétera, pongan por lo menos un pichel o un vaso de agua en cada uno para que el que tenga sed vaya tomando poquito a poquito agua, porque y uno se de los vaya problemas, hidratando. exacto, para que se hidrate y también para que no se abuse con la bebida alcohólica, y si no, nosotros llevar por lo menos una botellita de agua ahí a la fiesta, no cuesta nada. Por ahí. Exacto, es un hábito que pues todos debemos poner en práctica. Uno dice, me indigesté, no tenemos muy claro el concepto. ¿Cuáles son los síntomas de una indigestión? Bueno, para este cierre de año hay varios síntomas, digamos, de indigestión o de mala digestión. Lo primero va a ser lo que hablamos de reflujo, que es acidez, agrura, dolor en la boca del estómago. Para esta parte, hacer varios tiempos de comida, pero que sean chiquititos, no abusarnos con las porciones, evitar los cítricos, lo muy condimentado, las bebidas gaseosas, el té, café, menta, chocolate, todo eso nos puede dar un poquito de reflujo. Para otros síntomas, como de colitis del colon, el paciente a veces lo que siente es que se le abulta el vientre, que se abomba, que se llena de gas o que empieza con diarrea o estreñimiento. Entonces, el que tiene estreñimiento, o sea, que le está costando ir al baño, que no está yendo todos los días o que las heces se están poniendo un poquito duras, aumentar el consumo de agua por lo menos 2 o 3 litros, que caminen, y la otra parte es que incrementen la fibra, o sea, que coman más frutas, vegetales, hortalizas y menos harinas refinadas, o sea, menos pan, repostería, etcétera. Y para el paciente que tiene diarrea, más bien eso puede ser un abuso de alimentos condimentados y podría consumir otro tipo de frutas, como por ejemplo el banano, que tiene una partecita negra que se llama pectina, que ayuda a regular un poco el tránsito intestinal, la pera, la manzana, todo eso nos ayuda al paciente que tiene diarrea, y el que tiene estreñimiento más bien a aumentar el consumo, por ejemplo, de papaya, de nectarina, de ciruelas, porque todo eso le puede ayudar a mejorar el aparato gastrointestinal. O sea, que debemos intentar comer bien, o sea, los hábitos que nosotros llevamos adecuados en el transcurso del año, mantenerlos. Tal vez si vamos para una cena, disminuir un poco las porciones, pero nunca jamás brincarnos tiempos de alimentación, y por el contrario, no llegar con tanta hambre a esas fiestas para no abusarnos con las comidas. Precisamente eso le iba a preguntar, ¿cómo hacemos, verdad, para prepararnos? Porque a veces la gente lo que hace es comer menos durante el día o del todo no come, y como usted decía antes, en la noche el atracón al que no estamos acostumbrados, y después alguna que otra pastillita por ahí efervescente y los remedios caseros del té de manzanilla y lo que uno está acostumbrado. ¿Cuáles son las recomendaciones si nos sentimos mal y cómo nos preparamos? Bueno, preparémonos primero haciendo actividad física. O sea, ahorita tenemos tiempo libre, nada cuesta salir 20, 30 minutos todos los días a caminar, inclusive podemos hacerlo en familia, eso no cuesta nada. Cuando desayunemos, por ejemplo, evitar, si vamos a comer un desayunito que sea chiquitito, si hay cena en la noche, por ejemplo, nada de pinto con huevo, natilla, tostada, no, nada más, por ejemplo, el huevito con una porción pequeña de un carbohidrato como una tajada de pan, o si vamos a comernos un tamal, una porción de tamal es un tamal, no la piña completa, o sea, bajar las porciones. Qué difícil. Dificilísimo, porque uno se antoja y más que están riquísimos, pero uno los va distribuyendo. Sí. O, por ejemplo, el tamal puede sustituir un almuerzo completo, porque el tamal tiene carbohidrato, tiene grasa, tiene proteína, entonces sustituir, no hacerlo como una comida más. Por ejemplo, hay personas que almuerzan y después se comen el tamal, ahí están almorzando, por decirlo así, doble. A la media mañana ya un alimento más chiquitito, como por ejemplo una fruta, un yogur, y a la hora del almuerzo podrían pues comer más ensalada, más vegetales y una porción de proteína más pequeña, y evitar grandes cantidades de carbohidrato para que a la hora que lleguemos a la cena ya no comamos tantas porciones. Entonces eso es lo primero que nosotros podemos hacer. Las bebidas, los medicamentos efervescentes como los que estamos hablando anteriormente, el uso crónico tiene un problema. Eso lo que hace, lo que tiene es bicarbonato que contrarresta el ácido, pero a veces tiene aspirina, o sea, tiene ácido acetil salicílico, y eso puede generar más gastritis. Entonces abusar de esos medicamentos para sustituir la necesidad de comer bien es un error frecuente que al final de cuentas no nos ayuda para nada en el caso de los pacientes. Ahora usted nos hablaba de que no es recomendable comer excesivamente en la noche a la hora de la cena, ¿verdad? Y hacer estos ayunos a los que no estamos acostumbrados y llegar a tiburarnos en la noche. Exacto. ¿Cuáles son las consecuencias si lo llegamos a hacer? Bueno, las consecuencias son varias. A corto plazo, lo que hablamos, reflujo, colitis, dolor abdominal, estreñimiento o diarrea, porque estamos cambiando los hábitos de la alimentación. A mediano plazo, y el
problema más grande es la ganancia de peso, que la ganancia de peso, pues al principio es un problema estético, pero tiene una consecuencia deleteria a largo plazo que va a ser ¿cuál? Que los pacientes, por ejemplo, diabéticos van a tener descontrol de sus cifras de azúcar en sangre, los pacientes hipertensos se pueden elevar las cifras de presión arterial, entonces, o los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades crónicas del riñón o del hígado, si están comiendo muchas conservas, enlatados, aceitunas, etcétera, que tienen grandes cantidades de sodio, entonces los pacientes también pueden tener consecuencias negativas en sus enfermedades crónicas. Entonces, las consecuencias pueden distribuirse dependiendo del tiempo, pero siempre son negativas si nosotros nos abusamos, y por eso lo más importante es medirnos. O sea, no es que existan alimentos malos, está bien, probemos el pedacito de queque navideño, probemos el tamal, probemos un pedacito de las carnes y de los alimentos, pero no comamos doble, no dupliquemos alimentos y sobre todo escuchemos a nuestro cuerpo. Cuando ya nos sentimos llenos, parar, porque ese es el momento donde debemos decir, ya no quiero más, y seguir adelante con el resto de la velada. Ese es el momento de parar. ¿Y cuál sería el momento de buscar ayuda médica inclusive? ¿En qué momento decimos, bueno, ya me pasé, ¿qué hago? Bueno, si ya los síntomas son muy severos, si el dolor abdominal es persistente, si las molestias no alivian, si el paciente además está con dificultad para tragar, por ejemplo, ya eso es una bandera roja, o sea, un síntoma de alarma, o si el paciente empieza con otros trastornos como fiebre, o más bien por el contrario, que empiece a perder peso durante estas fechas, o que vea en la sangre, pues, oculta en las heces, o revuelta en las heces, o que a la hora de limpiar, pues, tengan algún problema ahí asociado a enfermedad hemorroidal o algún tipo de sangrado. Por ejemplo, los pacientes, si ya llegan a defecar negro como el betún, eso implica que puede haber un sangrado, una hemorragia digestiva, si están con un cansancio extremo, fiebre, estas son como las banderas rojas que le deben decir a uno, ok, consultemos inmediatamente. Sí. Pero si no, pues poco a poco distribuir los alimentos. Si son molestias leves, básicamente disminuir un poco, bajarle a la cantidad que estamos comiendo para que no sea necesaria una atención. Pero si ya hay estas banderas rojas, ahí sí es donde debemos consultar. Él es el doctor Farhad Rezvani, gastroenterólogo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimo gusto, que disfruten muchísimo y que tengan todos un feliz año.